Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa con lo más reciente sobre el viaje a El Salvador por parte de una delegación del condado. El presidente del consejo, George Leventhal, encabezó un grupo de 36 voluntarios que viajaron al departamento de Morazán para traer donaciones a colegios y al hospital regional. Esto como seguimiento al hermanamiento de ciudades entre el condado de Montgomery y el departamento de Morazán. Además, se reunieron con el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz. Encontremos hoy día a la embajadora de los Estados Unidos, Mariela Aponte, y ayer encontremos con el vicepresidente de la República, el señor Oscar Ortiz. Pero la más importante era dar las contribuciones de la comunidad en el condado de Montgomery. Contribuimos una camionada de equipamientos y materias médicas y también $11,000 contribuyó por nuestras constituyentes, nuestra comunidad consciente, personas que respondió a mi respuesta para apoyar y mejorar las condiciones en El Salvador. La delegación llevó donaciones médicas, 150 computadoras y efectivo en la cantidad de $11,000. En el 2011, el ejecutivo Ike Leggett viajó a El Salvador y firmó el acuerdo de hermanamiento de ciudades con Morazán, estado al noreste del país y donde el 36% de sus residentes viven en profundo estado de pobreza. Se estima que aquí en Montgomery residen unos 50,000 salvadoreños. Muchos de los vecinos que viven en los alrededores del aeropuerto local de Montgomery se reunieron con los concejales Craig Rice y Sidney Katz para ventilar sus preocupaciones sobre las operaciones del aeropuerto. El año pasado, una avioneta que intentaba aterrizar en el Air Park se estrelló contra una casa cerca del aeropuerto, dejando muertos a 3 miembros de la familia que habitaba en ella y también al piloto y tripulantes de la nave. Desde entonces, muchos de los residentes de la zona han estado preocupados sobre la seguridad de los vecindarios y aún esperan el informe investigativo sobre el accidente que conduce la Agencia Federal de Transporte. La reunión sirvió para que los residentes dejaran saber sus preocupaciones y otorgaran recomendaciones sobre cómo regular las operaciones del aeropuerto. Entre las recomendaciones, que se limiten los vuelos de prácticas de touch and go o despegue y aterrizaje. Según el concejal Craig Rice, escuchar a los residentes fue beneficioso y todos deben de esperar las recomendaciones del gobierno federal antes de empezar a tomar decisiones. Todavía no queremos pensar en las nevadas, pero ya nuestro Departamento de Transporte realizó la cumbre anual de la nieve. Así es, todos los años, los empleados del condado y contratistas que asisten en las operaciones de apartar la nieve se reúnen para detallar los pormenores sobre la tecnología y procedimientos que serán utilizados para darle frente a la temporada invernal. En conclusión, todo está listo para la primera nevada. Como cada año, ya están listos los químicos y la sal para el tratamiento de derretir hielo sobre las carreteras. De hecho, en Montgomery tenemos la acumulación más grande de sal en toda la región. La sal que utilizamos aquí proviene de Chile. Y bueno, es hora de sacar el rastrillo y comenzar a apilar las hojas caídas frente a las casas. El otoño casi se nos despide y ya comenzó la temporada de la recogida de hojas por parte del condado. Nuestro departamento de transporte ya comenzó a aspirar las hojas. Se les pide a los residentes que viven en el distrito de recogida por el condado fijarse en los anuncios en sus vecindarios para asegurarse cuando pasan por su casa. Como cada año, habrán volantes presillados en los postes de electricidad en los vecindarios. Y recuerden no tirar las hojas hacia el centro de la calle, sino a juntarlas al borde de su propiedad. Si desea información sobre cuándo pasarán por su casa, puede llamar al
911. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitada a Cherry Branson, quien es la directora del Departamento de Licitaciones del Condado. Nos habló sobre nuevas medidas que intenta implementar en su departamento para que más empresas pequeñas radicadas en Montgomery tengan acceso a contratos con el condado. Usted puede ver este programa en su totalidad visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Y aquí buenas noticias en el ámbito financiero. El condado de Montgomery ha vuelto a recibir calificaciones de AAA por parte de las agencias de tasación financiera de Wall Street. El ejecutivo Ike Leggett expresó estar satisfecho con este logro, ya que las entidades Fitch, Moody's y Standard & Poor's ratificaron que Montgomery mantendrá la calificación de excelencia financiera, anunciando también que el porvenir económico de Montgomery está estable. El recibir el grado de AAA pone a Montgomery de una situación donde puede utilizar los bonos del condado a tasas de intereses más favorables. La Junta Electoral del Condado busca trabajadores bilingües para la próxima elección primaria que se efectuará el 26 de abril del 2016. Debido a la diversidad étnica del condado, la ley requiere que haya personal bilingüe en varios idiomas en todos los centros de votación. Así que si usted habla español e inglés y está inscrito para votar, puede participar en este proceso cívico el día de la elección. Las personas interesadas recibirán un adiestramiento formal y también serán compensadas por el servicio ofrecido el día de las elecciones y durante la votación por adelantado. Para más información puede llamar al 240-777-8532 y puede visitar 777vote.org para obtener una solicitud para ser juez electoral. Con el cambio de horario y más horas de oscuridad, las autoridades desean recordarle tanto a los conductores como a los peatones y ciclistas que deben ejercer mucha cautela, ya que con horas adicionales de oscuridad se suscitan más accidentes automovilísticos que incluyen a peatones. De hecho, ya han habido varios. El mensaje a los conductores es desacelerar, obedecer las leyes de tránsito y dejar de conducir distraídos. 0 al teléfono celular. Para los peatones, mirar bien antes de cruzar la calle, cruzar por el paso peatonal y también no andar distraídos. Y se planifica la construcción de 2 estaciones del tren MARC en la zona norte del condado. El Departamento de Planificación está exhortando a la participación de los residentes de Germantown y Boyds para que den sus opiniones sobre lo que deberá ser el plan estratégico de construcción de ambas estaciones en estas 2 localidades. Cada zona es diferente en cuanto al desarrollo urbano y también la designación de uso de tierras. Boyce siendo un poco más rural que Germantown, pero a la vez se intenta lograr acceso fácil a ambas estaciones. Como parte de recolectar ideas, los planificadores del condado han estado sosteniendo reuniones comunitarias en la zona para escuchar las opiniones de los residentes sobre una visión futurística para dichas estaciones del tren MARC. Ya casi llega el desfile anual del Día de Acción de Gracia. Como cada año, la parada se celebrará en el centro de Silver Spring. Habrán más de 100 carrozas y bandas desfilando por la avenida Georgia desde Ellsworth Drive hasta la calle Silver Spring.
Este año en particular, la Plaza de los Veteranos tendrá un despliegue de figuras infladas para que las familias puedan ir a posar y tomarse fotos. Sí, desde personajes de las películas de Disney hasta un pavo y también decoraciones navideñas. Así que no se pierda esta actividad en familia. El sábado 21 de noviembre, comenzando a las 10 de la mañana. Y ya se aproximan todas las celebraciones de la temporada. No se olvide de reciclar. Con todos los preparativos de cenas, regalos y más propaganda recibida en el correo, se crea más basura. Así que le recordamos que todo lo que sea de papel, cartón, plástico, metal y todos los artículos que sean reciclables, recuerde de ponerlos en el tacho de reciclaje. También recuerde que aquí en Montgomery tenemos una meta de reciclar al menos el 70% de todos los desechos reciclables para el año 2020. El recinto de Germantown del Montgomery College sirvió de sede de una conferencia para educadores. Funcionarios de las escuelas públicas de Montgomery se unieron a líderes del sector educacional de varios condados del estado, al igual que a funcionarios del Departamento de Educación de Maryland. La idea fue intercambiar ideas innovativas para que los distritos escolares puedan preparar mejor a los alumnos de forma que estén listos para ir al college o a la universidad. En la ciudad de Rockville hay un grupo llamado Peerless Rockville que se reúne con frecuencia para resaltar la historia de esa ciudad. En su última reunión lo hicieron mediante varios invitados quienes dieron testimonio oral sobre la vida de Vivian Simpson. La señora Simpson fue una de las primeras abogadas, resaltando aquí el hecho de que era mujer, en todo el estado de Maryland. Ella fue la primera mujer secretaria de Estado de Maryland. Parte de la charla sirvió para resaltar los aportes de esta dama a la profesión legal y también a la historia, no solo de Rockville, sino también de Montgomery y del estado de Maryland. Si usted ha visto algo de la programación de los canales de televisión 19 y 21, debe saber que el 90% del contenido de la producción de ambos canales es hecha por voluntarios. Así es, residentes de Montgomery que tomaron cursos de producción y de técnica televisiva y lanzan sus propios programas de televisión. Bueno, hace 30 años que MC Media lleva reconociendo a estos voluntarios por su labor en estos canales del gobierno. 14 personas recibieron el Monty Award por el voluntariado que hacen en la tele. Y para finalizar, vamos al Montgomery College, donde culmina la temporada deportiva del otoño y los equipos de soccer masculino y femenino han superado lesiones de varios atletas a la vez que se han adaptado a entrenadores o coaches nuevos. El equipo masculino ganó 12 juegos en las competencias regionales y se ganan la oportunidad de competir a nivel nacional. El femenino no terminó tan positivo. Pese a ganar 8 de 9 juegos en las finales del distrito, fueron derrotadas en el último partido y no llegarán a los torneos nacionales. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.